Sí, hablamos de que el gobierno Duque no hizo mucho en esta materia, pero quisiera saber qué registros tienen de los otros gobiernos y por supuesto preguntarle ya en lo cotidiano qué interés tuviera esos sectores o esos sectores políticos, económicos, para que no se hiciera esta actualización de la información. Eso puede hacer que volteen tierras, que vendan tierras más caras de lo que son, de que puedan, como usted decía, trasladar territorios indígenas a personas que no son dueños legítimos de esas tierras, o qué interés tiene eso y cómo ha estado, si solo fue el gobierno Duque o fue el gobierno Santos, el Uribe y todos los que no les ha interesado actualizar esto. Bien, pues allí creo que es muy importante señalar que se empieza a hablar en el país de catastro multipropósito desde el año 2014 en el contexto de los diálogos de paz con las FARC. Justamente la perspectiva del catastro multipropósito está en el punto 1 del acuerdo de paz, pero además en el país se venía hablando de la necesidad de hacer un catastro que superara los fines fiscalistas que tradicionalmente se habían tenido. Es decir, pensar un catastro más allá de simplemente tener una información para cobrar un impuesto y tener una información que permita planificar, ordenar el territorio. Para el año 2016, básicamente nosotros teníamos el 36,1% del territorio nacional actualizado, cuando se firma el acuerdo de paz. Hay que decir que en ese momento, pues la perspectiva del catastro multipropósito no existía, sino que simplemente hablábamos de catastros actualizados. Sin embargo, y esto es muy importante y eso hace parte de las innovaciones que estamos haciendo, en Colombia, legalmente, los catastros se desactualizan cada 5 años. Es decir, si yo hago hoy una actualización catastral y en 5 años no vuelvo a actualizar la información de ese municipio, esa información queda desactualizada. Entonces, por eso la importancia no solamente de actualizar, sino de mantener al día esa información, y para esto es importante la participación de las comunidades y es importante el desarrollo y la implementación de tecnologías de la información, de utilización de la Big Data, de las imágenes satelitales para mantener al día esa información. Entonces, ¿qué fue pasando a través del tiempo? Hay una paradoja, y esa paradoja es que cuando se firma el acuerdo de paz, había más territorio actualizado que lo que nosotros vamos a ir viendo a través del tiempo. Entonces les voy a dar las cifras. En 2016, el 36,1% del territorio nacional estaba actualizado. Ya para el 2018, esa cifra había bajado al 21,7%. Es decir, eso es lo que el gobierno Duque entra con 21,7%. Y el gobierno Duque entrega el 9,63%. Es decir, no solamente no se hizo la tarea de avanzar con nueva información catastral, sino que en el pasado no se fue capaz de mantener actualizado lo que ya se había actualizado. ¿Y eso es por ineficacia Entonces, o eso corresponde a algo, un interés turbio? Mi perspectiva es que allí se mezclan dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con las prioridades que se establecieron en gobiernos anteriores. La prioridad no era el catastro, la prioridad no era el campo. De hecho, ustedes pueden revisar el presupuesto general de la Nación, y si uno ve el histórico, al Ministerio de Agricultura, al sector de agricultura le asignaban básicamente 2 billones de pesos al año para inversiones. Entonces, uno tiene que ver con el modelo de país que teníamos, y un modelo de país que privilegiaba diferentes intervenciones que no tenían que ver ni con el conocimiento del territorio, ni con la generación de conocimiento, de información alrededor del país, ni con desarrollo agropecuario. Entonces aquí había, en primer lugar, una perspectiva diferente de desarrollo donde lo territorial no era lo importante. Creo que una de las cosas más significativas de este Plan Nacional de Desarrollo es que lo territorial se pone en el centro. Y adicionalmente, además de esa visión que tenían gobiernos anteriores, el otro aspecto tiene que ver, sin lugar a dudas, como lo manifiestas Julián, con el hecho de que sí existieron agendas territoriales, como también lo planteaba el presidente, relacionadas con impedir que esto avanzara. ¿Por qué? Porque aquí hay sectores del país que no quieren pagar impuestos. Los grandes tenedores de tierra se oponen a pagar impuestos. Básicamente nosotros tenemos que el 2% de los predios del país tienen unos valores superiores a los 1.000 millones de pesos comerciales, pero adicionalmente, ¿cuál es otro aspecto que
es importante resaltar aquí. Otro aspecto que es importante resaltar aquí, que tiene que ver con ese estudio que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene que ver con que el 40% del territorio nacional hoy por hoy se encuentra bajo estructuras de latifundio. Naturalmente, a esos sectores del país no les interesa no solamente no pagar impuestos, sino que adicionalmente aquí venimos de una historia, esa historia es de 8 millones de hectáreas de despojo. Es que, por ejemplo, ese latifundio lo dice mucho el presidente, dice los grandes latifundistas, no sé qué. ¿Qué es latifundio y qué sería un grande latifundista, por ejemplo? Listo, entonces básicamente se habla de latifundio cuando hablamos de predios que superan las 200 hectáreas de tierra. Entonces allí estamos hablando de latifundio. Claro, aquí hay que hacer hincapié en una cosa, y es que en general ese latifundio es particularmente de importante análisis cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el norte del país, en aquellos predios que tienen las mejores condiciones agrológicas, es decir, unas cualidades del suelo que permiten una producción agroalimentaria importante, y esa tierra pues no se utiliza de buena manera. En los llanos orientales también nosotros tenemos latifundio, pero hay que decir que ese latifundio tenemos también que compararlo con un concepto que es el de la unidad agrícola familiar. Y cuando hablamos de la unidad agrícola familiar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a esa unidad que permite sostener a una familia. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos venido encontrando es que en el 40% del territorio nacional, esas grandes extensiones de tierra no solamente son latifundistas, sino que claramente han venido superando esa unidad agrícola familiar, que es lo que necesita una familia para subsistir. Pero esto también explica por qué el corazón de la reforma agraria está en la costa Caribe, porque allí tenemos latifundios que superan con creces la unidad agrícola familiar y que hoy no están siendo utilizadas para permitir que Colombia sea esa gran despensa agroproductiva a nivel nacional y de allí a nivel regional, y de allí la importancia pues de la reforma agraria en esta zona del país. Respecto a eso, hay un video que seleccionó nuestro compañero Felipe, y también una respuesta que usted dio a esas declaraciones, o bueno, a la respuesta del personaje aludido en esas declaraciones, que queremos analizar aquí en el tercer canal. Entonces veamos esto, lo dicho por el presidente Gustavo Petro en tiempos anteriores sobre esos grandes latifundistas. El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional, pues una parte del acuerdo nacional es por lo menos que paguen los impuestos, para con eso pues financiar la educación, la salud. A mí me gustaría saber del catastro, y en San Onofre vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado. Y el presidente, por ejemplo, no quiero ataques personales, pero a veces toca hablar, nos debe mostrar cuánto es el avalúo catastral de las haciendas hoy, incluidas las de él, y cuántas si se actualiza el avalúo catastral. Porque vamos a descubrir una enorme verdad, y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos. Felipe, estas declaraciones del presidente Petro fueron respondidas por el expresidente Uribe, ¿sí o no? Sí, y básicamente pues lo que él dijo es que sí pagaba los predios, pero su merced, Diego, pues le preguntó al expresidente Uribe, venga, haga ese evalúo catastral, pásenos toda la información que usted tiene en sus inmuebles para ver si es cierto lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro de que paga o no paga el impuesto predial. ¿El expresidente sí está pagando ese impuesto, señor Diego? Bueno, aquí hay varias cosas importantes de destacar. La primera de ellas, el IGAC se encarga de hacer el levantamiento de la información catastral, pero son las autoridades municipales, es decir, cada uno de las secretarías de Hacienda municipales, las responsables de cobrar ese impuesto. ¿Qué ha venido pasando
particularmente entonces voy a referirme a la costa Caribe y al Magdalena Medio, que es donde en general buena parte de la clase política de este país tiene propiedades. Tierra, sí. Entonces, importante destacar varias cosas. La primera de ellas, en la costa Caribe tenemos de las cifras más altas de concentración de tierra. En el ejercicio que acabamos de hacer de concentración de la propiedad en el país, básicamente encontrábamos que el Gini en Colombia actualizado es de 0,89. Recordemos que el Gini es una medida que nos permite evidenciar el nivel de concentración de la propiedad. Siendo cero, cuando el indicador se aproxima a cero, es porque tenemos una tierra muy bien distribuida, ¿sí? Está llegando casi al 1. Y cuando llega a 1, si llegara a 1 es porque una persona tiene toda la propiedad. En Colombia, medido por extensión, el Gini es de 0,89, entonces eso nos muestra que está muy concentrada. Justamente en municipios, por ejemplo, como San Carlos, donde acabamos de hacer la actualización catastral, nosotros encontramos un Gini que es de 0,89, es decir, ese es de los municipios que jala la media nacional, pero hay que decir que en la costa Caribe, donde esa clase política tiene, clase económica tradicional, tiene los predios, tenemos las tasas de tributación efectiva más bajas del país. Edgar Rebeis, por ejemplo, ha venido haciendo esos análisis también, nosotros en el IGAC, de igual manera, y ahí encontramos que la tasa de tributación efectiva del impuesto predial es inferior al 3 por mil, cuando en Bogotá esa tasa, por ejemplo, es el 6 por mil. Entonces, en general en esta región del país, yo que les puedo decir con certeza, sin referirme a casos particulares, lo que les puedo decir con certeza es que tenemos, 1, las tasas de tributación efectiva del predial más altas, 2, los niveles de concentración de la propiedad también más altos, y esto, digamos, asociado también al tema de la concentración de la propiedad, nos sirve para decir lo siguiente. En el análisis que hizo el IGAC, básicamente encontrábamos que el 0,8% de los propietarios concentran el 44% del área dentro de la frontera agrícola en el país. Es decir, que si Colombia fuera, si el territorio nacional fuesen 100 canchas de fútbol, básicamente esto lo que está diciendo es que y tuviésemos 100 personas, este indicador lo que nos está diciendo es que una persona tendría al menos 44 canchas de fútbol. Y cuando eso lo vemos, de hecho, cuando lo vemos no en el 0,8%, sino en el 1%, es el 49,85%. Casi Dicho, la mitad de Colombia pertenece a una decir, persona. No a una persona, sino al 1% de los propietarios con mayor, digamos, con mayor propiedad, con concentración de la propiedad. Y digamos, ese estudio ustedes también, bueno, pregunto, porque también se conoce que precisamente en esa zona del Magdalena Medio y la costa Caribe colombiana, pues evidentemente estuvieron los paramilitares ahí enquistados y también pues despojaron tierras. ¿También se vería eso o es que tienen mucho dinero estas personas que sí pueden comprar esas tierras? Hay dos fenómenos, antes de responderte, porque me parece clave, ¿Sí? en términos de esto de la concentración, el 4% de los propietarios, que es el otro dato, perdón, el 65,8% de los propietarios apenas tienen el 4% de las tierras de este país, es decir, en general tienen tierras en microfundios, es decir, extensiones menores a las 3 hectáreas. Entonces, volviendo al caso de 100 canchas, Colombia como 100 canchas de fútbol y 100 personas. Si nosotros hiciéramos el símil, entonces, mientras una persona concentraría 50 canchas de fútbol, 65 personas se tendrían que conformar con dividirse 4 canchas de fútbol. Esto nos muestra una dimensión en relación a cómo está concentrada la tierra en el país. Y entonces, frente al tema del Magdalena Medio, ahí se han presentado básicamente 2 fenómenos. El primer fenómeno tiene que ver con eso que sucedió en la década de los 80 y los 90, al fragor del surgimiento, digamos, de las economías subterráneas, de la economía del narcotráfico y posteriormente el despojo, que llevó a una concentración a través de la violencia. Parte de la importancia de que el Estado hoy llegue a esos territorios tiene que ver justamente con reversar esa situación de situaciones prácticamente señoriales que se presentaron allí. Entonces, primera situación, el poder a través de las armas, de la concentración del poder político que llevó a esa concentración de la tierra, pero en segundo lugar, sin duda, al ser las tierras de mejor calidad, pues se ha presentado un fenómeno, y ese fenómeno es el del encarecimiento de esa propiedad, lo cual hace casi que inaccesible a los pequeños propietarios o a
los campesinos sin tierra a tener algún tipo de extensión allí. Entonces, justamente por eso es que hoy estamos incentivando no solamente el desarrollo del catastro en estas zonas, sino también, y algo que tiene que ver con la estrategia del gobierno nacional, un poco similar a lo que se hizo en Corea, al modelo de reforma agraria de Corea del Sur, de compra de tierras en estos lugares, o si no, de pago de impuestos, justamente también para financiar esa reforma agraria que queremos sacar adelante. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.